pero en general lo que se escucha es, mi hijo, mi hija está por desarrollar, ya está en la edad en que le explotan las hormonas, entonces, bueno, llegó el momento de hablar de sexualidad. Y no es así. La idea es que cuanto antes armemos un plan de educación sistemática y podamos transmitir la sexualidad desde el lado del diseño de Dios para todas las funciones que tiene la sexualidad. Tiene una función biológica que es reproductiva. Esa es una función que nos ocupa un determinado tiempo en la vida, cuando queremos tener hijos, y después ya no nos ocupa. O nos ocupa para no seguir teniendo hijos. Tiene una función fisiológica que tiene que ver con la reproducción de placer. Todo por diseño. Tiene una función psicológica que tiene que ver con la formación y crecimiento de autoestima. Y tiene una función social. ¿Por qué? Porque todos somos sexuales y el hecho de tener una sexualidad plena, sea por ejercicio de la sexualidad o sea porque alguien decide mantenerse abstinente, soltero, es una elección. De cualquiera de los modos somos seres sociales que nos contactamos con otros seres sociales que también son sexuales. Esas serían las funciones de la sexualidad. Y poder hablarlo de un modo libre con nuestros hijos, bueno, entraría dentro de un plan de satisfacer esa curiosidad que la van a encontrar. Y por el otro lado, yo veía que una de las preguntas decía negándolo, ¿no? O sea, como si fuera que se pudiese ocultar o negar y si no lo nombro o si no lo digo, entonces no existe. Ese sería el mecanismo de negación, ¿no? La realidad es que es imposible negarlo. Entonces, si dadas las características evolutivas de un niño y la facilidad que tienen de encontrar algún tipo de videos, lo mejor es prevenirlos, es admitir que esto va a suceder. Esa sería una de las áreas, el área de la curiosidad y el área de la educación. Pero después está la otra parte, que es cuando la gente que defiende el consumo de pornografía dice, bueno, para crear un poquito de clima, un clima con parejas bien avenidas, bien formadas, Entonces dice, para crear un clima así un poco más erótico, en realidad lo que está diciendo es acelerar los tiempos de un momento erótico. Es decir, fíjense cómo, y estamos hablando todavía dentro de lo que es un nivel no adictivo, si se puede hablar de esta manera. Creando un clima, no, sí, yo con mi pareja veo, incluso hay una habilitación de parte de muchos sexólogos, pero yo lo que pienso, realmente creo esto, que el indicar el consumo de pornografía casi que me ubica en un lugar de fracaso como sexóloga. Esto es un pensamiento muy personal, pero que, digo, el buscar acortar los tiempos del erotismo de la pareja a través de unas imágenes, es decir, a través de traer más gente al momento íntimo, está desvirtuando lo que es el encuentro con el otro, con la otra, absolutamente. Y fíjense cómo esto de acelerar los tiempos, la inmediatez,
la inmediatez que todos lo tenemos como visibilizado, ¿no? Decimos, uy, se nos tilda la computadora y ya queremos que se resuelva. Y qué sé yo, cuando yo estaba de novia con mi esposo y íbamos a su pueblo y si estaban cargadas las líneas y teníamos que volver a las 7 horas para hacer un llamado telefónico, lo hacíamos y no hemos cambiado tanto, sin embargo, cambió muchísimo el ritmo al que estamos acostumbrados hoy, a la inmediatez de lo cibernético, de la tecnología y demás. Y eso se mete también en la intimidad, la inmediatez, la inmediatez. Si ponemos una película, bueno, entonces se aceleran los tiempos. Serían como dos vías, digamos. Cualquiera de las dos vías tiene este enganche de poder quedar atrapado, atrapada también, porque si bien el hombre, por las características que tiene en que su deseo, su excitabilidad está mayormente ligada a todo lo que es visual, y la mujer está, su deseo y su excitabilidad está muchísimo más ligada a el escuchar palabras lindas o cosas lindas que la estimulen, y a la piel, al contacto de piel. Hoy se está viendo que es un porcentaje más o menos de 1 a 3, 1 a 4 de las personas que quedan atrapadas en la adicción a la pornografía, 3 hombres por una mujer, 4 hombres, un porcentaje más o menos así. Es decir, que también las mujeres están quedando atrapadas en esto, en este flagelo. Ahora, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, ya di una charla la semana pasada y doy una la próxima, pero en otro contexto, pero que me llamó muchísimo la atención. Nosotros tenemos un manual diagnóstico que se llama el DSM-5 y no figura la adicción a la pornografía. Se ha modificado muchísimo desde que comenzó. Han ido sacando trastornos, pero no figura la adicción a la pornografía. Sí hay uno que es el trastorno de sexualidad por hiperactividad, un nombre más o menos así. Pero ese no tiene que ver con la adicción a la pornografía, que la adicción a la pornografía compromete la compulsión a la repetición y la imposibilidad de controlar los impulsos. O sea que tendría más que ver con el trastorno obsesivo compulsivo y más ligado a las adicciones, incluso más parecido a las adicciones a sustancias, al alcohol, a las drogas legales e ilegales. Tiene más que ver con eso. El circuito cerebral que compromete es bien igual, bien parecido o casi igual a ese circuito. Pero no figura. No hago especulaciones, pero la verdad que cada uno podemos pensar en las motivaciones de por qué nunca se estudió esto, siendo que ya hay hace muchos años que existe Internet con estas posibilidades de quedar enganchado. De hecho, el número es indecible por día de las conexiones que hay a estas páginas. Hace poco, en esta semana, me llegó uno donde la gente provee videos. El número, estoy hablando de miles de billones, estamos hablando. Por eso es un número que no cabe en nombrarlo. Y es un sitio donde la gente provee videos. Y estábamos hablando en un contexto de sexólogos y dicen, sí, pero hasta saben que tienen que ser muy cortos porque si no los persigue la Interpol o algo por el estilo.
O sea, se sabe todas las artimañas y todo, echa la ley, echa la trampa. Con lo cual, dicho esto, la verdad es que pareciera como imposible de frenarlo. Y sí, imposible de frenarlo, es posible que lo sea. Pero a ver cómo nos defendemos nosotros de esto. Nosotros mismos y también en el lugar donde estemos, cómo podemos ayudar, cómo podemos prevenir. Que en realidad de todo esto, que ahora vamos a desglosarlo un poco más porque tiene como tiene un abordaje multidisciplinar y además tiene un abordaje desde todas las áreas. No es que alguien que consume pornografía se queda enganchado y necesita consumir cada vez más. Sí, eso es cierto, pero salpica, abarca todas las áreas de la persona esto. Hoy se concibe la definición de ser humano como un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Estoy hablando de una definición académica, secular. Espiritual no como entendemos nosotros el despliegue de la espiritualidad, sino que tengan algún formato de espiritualidad. Pero se admite esa definición. Con lo cual, desde lo biológico, la persona va a tener comprometida todo el circuito neurobiológico que compromete a las otras adicciones. Hay neurotransmisores que están comprometidos, entre ellos el más importante es la dopamina, que es un neurotransmisor que se le podría llamar la hormona del bienestar. ¿Se acuerdan de? La verdad que no hice un PowerPoint porque era lo único que podía llegar a mostrar en cuanto a lo que es el neurotransmisor, la neurona que emite y la otra que lo capta. Solamente eso era lo que podría haber llegado a mostrar. Pero en líneas generales, escuchamos mucho hablar de neurotransmisores, hay gente que dice, anda a hacer actividad física porque te sube las endorfinas, o el tema de la serotonina que está escaseando muchas veces porque tiene que ver con esto de de no estar en la situación que estamos, ¿no? De llevar una vida normal, donde nos movemos, hacemos actividad física, estamos con nuestros afectos, y ahí se nivela bastante lo que es la serotonina. Hay otras personas que tienen déficit y tienen que tomar un IRS, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Bueno, pero esto de la dopamina, además de ser una hormona que genera bienestar, relax, además es la hormona que denominan de la recompensa, porque en el momento en que la persona, y por eso está tan comprometido en las adicciones, en el momento en que la persona empieza a pensar o a preocuparse porque está pensando que tiene que ir a consumir, se libera. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que el mismo estímulo ya no hace que se libere. Entonces va a necesitar más estímulo, porque si no se siente mal. Y empieza a tener sensaciones de abstinencia de la misma manera que la abstinencia de las sustancias. Entonces necesita más estímulo, más por dos vías. Mayor asiduidad, más veces de contacto, en este caso con la visualización de escenas explícitas, triple X, porno, como las llamemos, y además, lo más probable es que no alcance con ver un tipo de pornografía,